Ya, Mauri, siendo las 7:04, podemos partir. Y ahora sí, ahí se escucha, ¿cierto? Ya, vamos a... Escucha, perfecto. Buenos días a todos. Bienvenidos a este Journal Club del 17 de abril. La idea es revisar un paper un poco, creo, distinto a los que habitualmente usamos y que revisamos y que tiene que ver un poco con la ciencia básica de la anestesia. Y es un paper que me pareció interesante. Este no es un paper que yo haya encontrado personalmente, este es un paper que me mandó Bastián Raffo en algún minuto y lo comentamos a propósito de lo que creo yo que se va a venir en la anestesia. Eh, ¿Seré yo, señor, que lo perdí? Sí, parece que el Mauri, ¿eh? Todos. Sí. Aló, ahora sí. Ahí sí, Mauri. Nos quedamos sin Ya, la ahora sí. primicia de lo que se viene en la Sí, anestesia. eso es gracias a Duroam y el internet que nos entrega esta universidad. Muy bueno, se cae todo el rato acá donde yo estoy. Así que me acabo de conectar a mi red, ¿ya? Si se vuelve a caer, obvio me llaman. Entonces, lo que vamos a revisar hoy día es cómo las neuronas glutamatérgicas de la sustancia gris periacueductal son capaces de promover el despertar cuando uno está anestesiado, o en este caso las ratas están anestesiadas con múltiples distintos anestésicos que son de uso corriente. Ya se quedó pegado, acá estamos. Este es un trabajo que se desarrolla en China y los autores son todos chinos, obviamente, como ustedes pudieron ver en el subtítulo. Y se desarrolla en este hospital, que es un hospital gigantesco, que tiene 2.200 camas y que queda en Beijing, y que tiene por nombre el primer centro médico del Hospital General del Ejército Popular de Liberación China, de Pekín. Y también recibe otro nombre que es el Hospital 103 y corresponde a una red de hospitales que básicamente tienen en total como más de 5.000 camas y por lo tanto probablemente corresponden a la gran red de salud que existe en Pekín en este minuto y que tiene muchas áreas de investigación. Principalmente los gallos se han encargado, no solo dan anestesia, sino que hacen mucha investigación asociada y neurotoxicidad perioperatoria ha sido uno de los temas relevantes que ha desarrollado este grupo de anestesiólogos y de muchos PhD. De hecho, todos los gallos que escriben este trabajo son todos, por así decirlo, gallos de la ciencia básica, son todos PhD, no hay ningún que yo haya encontrado así como anestesiólogo propiamente tal. Y también exploran anestesia para trasplantes de órganos, saturación de oxígeno cerebral en cirugía robótica especialmente. Así que pareciera ser interesante. El primer autor, tiene al menos unas 50 publicaciones y él es un doctor aparentemente en ciencias básicas y que se ha metido en este tema de ver cómo funcionan los anestésicos. Entonces, lo que vamos a tratar de ver, creo yo, en este paper es una nueva visión de la anestesia y que en mi opinión es lo que se viene y lo que va a ser un cambio de paradigma de la anestesia. Habitualmente lo que hacemos con nuestros anestésicos es administrar un fármaco que básicamente lo que hace es atenuar la actividad cerebral. A nivel del tronco encefálico, donde tenemos centros que promueven el despertar, básicamente señalización que depende de catecolaminas y de acetilcolina, y a nivel de la corteza también, donde se produce, no sé, la asociación de este despertar que se produce a nivel del tronco. Y básicamente los anestésicos lo que hacen es atenuar esa respuesta, toda vez que a nivel del tronco y de la corteza cerebral estimulamos neuronas GABAérgicas que lo que van a hacer es apagar esta otra señalización. Pero el despertar es una cuestión bien inactiva. Dormimos a nuestros pacientes activamente con un fármaco que administramos,
pero se despiertan en la medida que las concentraciones de esos fármacos van bajando. Lo que estamos planteando, o lo que plantean estos autores, y que no son los primeros en hacerlo, sino que ya hace, digamos, unos 10 años, en que hay un grupo de investigadores, no solo en este lugar, sino que en varios centros, que lo que ellos están trabajando en poder despertar a los pacientes activamente. Y entonces el cambio del paradigma tiene que ver un poco con eso, en el que probablemente a futuro vamos a contar con fármacos o con medidas que lo que van a hacer es que tú activamente, una vez que tu anestesia termina, puedes despertar al paciente. Esto pudiese tener múltiples ventajas, no solo que podéis dar alta al paciente antes, sino que además puedes a lo mejor evitar la neurotoxicidad asociada a los fármacos. De alguna forma, si por ejemplo estáis dando una anestesia muy pesada en un paciente frágil, a lo mejor vas a poder titular un poco para despertarlo, y tal como se demuestra en este trabajo, como vamos a ver, disminuir, por ejemplo, la tasa de supresión, y eso pudiese eventualmente tener efectos benéficos para nuestros pacientes. Entonces, el cambio de paradigma tiene que ver con eso, y este paper va en ese sentido. Lo que hacen estos gallos básicamente es explorar la sustancia gris periaqueductal, que uno generalmente la asocia a la modulación descendente del dolor. Pero lo que hemos visto es que, lo que se ha visto es que además la sustancia gris periaqueductal tiene que ver con otras funciones, que no solo tiene que ver con la modulación del dolor produciendo más antinocicepción, cuando en esta cascada descendente, ¿cierto?, se estimula la producción de opioides endógenos que van a modular la entrada del dolor a nivel de la asta dorsal, sino que además modula conductas de defensa, gestiona respuestas de lucha u huida. Hay algunos trabajos en los que al estimular estas zonas de la sustancia gris periaqueductal, los ratones, por ejemplo, o los animales quedan inmovilizados. ¿Y qué es lo que a uno le pasaría eventualmente cuando, por ejemplo, te asustan y tú quedas inmovilizado frente a un, no sé, un estímulo y no te puedes mover? Eso estaría modulado por esta cuestión. Y lo otro que se ha visto es que modula además directamente funciones autonómicas, sobre todo del simpático, regulando la presión arterial, la frecuencia cardíaca y otras respuestas. Y en términos de la reproducción, se ha visto que hay neuronas de esta sustancia gris que tienen que ver mucho con los comportamientos del apareamiento. Todo esto es como eh, ciclos que hacen los animales para poder encantar a su pareja, tienen que ver con neuronas que están estimulándose a este nivel. Así que a todos aquellos que mueven la cola cuando van a una fiesta, probablemente ahí está funcionando su sustancia gris periaqueductal. Una cosa un poco más novedosa es que podría funcionar como un centro integrador en las transiciones entre la anestesia y el despertar. De hecho, hay algún grupo que ha estudiado que una porción ventral de la sustancia gris periaqueductal participa en la regulación del despertar anestésico. Eso hay una publicación previa al respecto de eso. Y como ustedes pueden ver en esta diapositiva, la sustancia gris periaqueductal está funcionando aparentemente como un centro modulador de muchas de estas funciones de las que hemos hablado. Y sin duda pareciera ser que el despertar anestésico y la dormida anestésica, la forma en la que se produce y la calidad del nivel de anestesia que tú puedes lograr, se puede modular eventualmente estimulando esta zona, especialmente la sustancia gris periaqueductal dorsomedial, que tiene abundancia de neuronas glutamatérgicas que tienen que ver con estímulo y poder despertar. O sea, la señalización glutamatérgica, como ustedes saben, a nivel del sistema nervioso central, lo que produce es que tú te despiertes y en términos de conciencia, además que puedas lograr conexiones que eventualmente hagan sentido en tu cabeza las cosas que tú estás viendo. Lo que entonces probablemente aquí hay una modulación que tiene que ver con este centro, y lo que hacen estos autores, o lo que quieren hacer ellos, es explorar cómo esto podría funcionar. El propósito del estudio es que, dado que la sustancia gris, como ya dije, está compuesta principalmente por neuronas glutamatérgicas y tiene escasez de interneuronas GABAérgicas, o sea, sería un centro poco atenuado con nuestros anestésicos, probablemente pudiese tener un rol en el proceso anestésico. Entonces, lo que ellos quieren es investigar, mediante algunas técnicas genéticas, qué es lo que ocurre con esta zona. Específicamente, con marcaje viral, imágenes de calcio, una estimulación optogénica y quimiogénica de estas neuronas,
específicamente y cómo los anestésicos pudiesen afectar el funcionamiento de estas neuronas. Entonces, quieren ver la modulación de la actividad de las neuronas glutamatérgicas en esta sustancia gris periconductal dorsimedial específicamente y dilucidar su rol en el proceso anestésico del despertar. Súper ambicioso, pero me parece que el estudio está súper bien hecho y es bonito verlo para plantearse estos temas. Y el propósito final de ello es poder aportar perspectivas a los mecanismos de regulación de conciencia, toda vez que seguimos teniendo un gap ahí de conocimiento súper grande. Hasta hace muy poco tiempo no sabíamos cómo los anestésicos funcionaban, ahora tenemos algunas ideas rudimentarias de cómo esto funciona, pero claramente no hemos logrado llegar a una mecanística que explique cómo se produce el proceso tanto de dormirse como de despertarse. Y ellos creen que aquí puede haber un aporte a la base neurobiológica para comprender estos mecanismos. Y, por ende, a futuro poder mejorar la precisión del manejo anestésico. Y yo creo que finalmente puede ser una forma en la que tú pudieses provocar esto que hablé al principio, que tiene que ver con efectivamente y activamente lograr que tus pacientes se despierten con alguna intervención. Los métodos que ellos usan, este es un estudio básico hecho en animales, es un estudio experimental que es ciego. Los experimentadores eran ciegos, los que analizaban los datos no eran ciegos, es aleatorizado, de dos grupos, donde hay un grupo control de ratas y hay un grupo tratamiento, que son los que reciben los anestésicos y de donde se hace el estudio, el efecto que tendría la estimulación de estas neuronas en esa anestesia que se produce por esos anestésicos. Aprobado por el Comité de Ética Animal local y en conformidad con las directrices ARRIVE, que tienen que ver con el cuidado de los animales cuando están no solo durante el experimento, sino que en los momentos en los que no están en el experimento en el bioterio. Este estudio se realizó en el departamento de anestesia de este hospital y se ocuparon 231 ratones machos y 20 ratones hembras, de ese tipo que está ahí escrito el C5-7BL/6J, de edades de 8 a 10 semanas y con un peso que iba entre 22 y 25 gramos. O sea, eran ratones que eran adultos todos. Los ratones estuvieron mantenidos en un ambiente controlado, a una temperatura específica, con una humedad que también era del 60-40%, con acceso libre y agua, con ciclos de luz y oscuridad que está ahí definido entre las 7 y las 7 de la tarde les prendían la luz, entre las 7 de la noche y las 7 de la mañana les apagaban la luz. Todos los experimentos son realizados durante el día, entre las 8 y las 18 de la tarde, las 6 de la tarde, y una cosa que es importante destacar y que tiene que ver con esto del comité de ética, todas las ratas que entraron a los experimentos recibieron un análisis histológico tras los experimentos, o sea, todas fueron sacrificadas al final. Hay algunos criterios de exclusión de los animales que tienen que ver básicamente con, vamos a ver que uno de los procesos que hay que hacer es inyectar con virus para expresar ciertas proteínas al interior del cerebro en esta zona específica dorsomedial, y la ausencia de la expresión de las proteínas que eventualmente tenían que expresarse post inyección bilar hacía que uno excluyera ese animal del estudio. Mortalidad inexplicable durante todo el proceso, que fue largo, y un desprendimiento también de los implantes craneales, que vamos a ver que es lo que le hacían en los métodos. Esos eran sus criterios de exclusión, y ese es más o menos la metodología del estudio. Lo que se hizo básicamente, y lo que voy a tratar de explicar simplemente, sin entrar en mucho detalle, es que los ratones se les hacía una cirugía estereotáxica para poder localizar específicamente este centro de la sustancia, de estas neuronas glutamatérgicas en la sustancia gris periconductal dorsomedial. Entonces se hacía una cirugía estereotáxica para poder acceder a eso, y básicamente una vez que se accedía y se operaban, como vamos a ver, y se le instalaban ciertas cosas, allí también dispositivos de electroencefalografía, lo que se hacía con los animales era que se les hacían pruebas conductuales, todas en un cilindro de comportamiento, metían a las ratas ahí y este cilindro giraba a 180 grados cada cierto número de segundos,
y si los animales se mantenían despiertos, parados, enderezados en los movimientos, eso era lo que se medía. Y cuando se les daba anestesia, básicamente lo que tú hacías, medían los tiempos en los cuales ellos perdían la capacidad de enderezarse o al despertar recuperaban esa capacidad de enderezarse. Y lo que se medían entonces los tiempos de pérdida para enderezarse o la recuperación. Y ahí esto, tanto los dos grupos, tanto los controles como los que están sometidos a la terapia, se les medían estos tiempos. Y básicamente lo que se hacía en estos ratones, tras la operación estereotáxica que recibían para instalarle electrodos y algunos implementos que vamos a ver, unas férulas ahí y la inyección viral, en la zona específica, se hacía un registro de los EEG, básicamente para medir el poder de densidad espectral y además poder estimar las potencias de las distintas bandas de frecuencia alfa, beta, gamma, delta, etcétera, etcétera. Que son las que utilizamos para poder monitorizar el efecto anestésico. Además, se les hizo imagenología de calcio, donde se medía la actividad de las neuronas glutamatérgicas. Esta es una técnica que básicamente lo que hace es que tú ves fluoroscópicamente el desplazamiento de iones calcio desde el extracelular al intracelular. Toda vez que el calcio como segundo mensajero, una vez que ingresa a la célula, produce un aumento de la actividad. Entonces tú puedes eso, de alguna manera, hacer imagenología de eso y puedes estimar y ver cómo el calcio se va desplazando y el desplazamiento hacia el interior significa que, o de alguna manera se asocia con un aumento de la actividad neuronal en este caso. Entonces se hizo eso. Se hizo además una activación optogénica, que básicamente es una modulación de la actividad neuronal y de la conducta que en estas pruebas conductuales que habíamos hablado antes, y básicamente lo que se hace, en resumen, una activación optogénica, es que tú, en la zona que quieres explorar, en este caso el núcleo dorsal de la sustancia gris periaqueductal, se hace una inyección viral, y esta inyección viral lo que hace es que se produzcan proteínas que son fotosensibles y que lo que hacen al activarse es cambiar el potencial de membrana de las células neuronales en este caso, permitiendo que entre el calcio y eventualmente aumento de la actividad. Entonces lo que tú estás haciendo al hacer una activación optogénica es que genéticamente tú, de una manera muy precisa y en el momento en que tú quieras, cada vez que le pones una luz de una frecuencia específica a estas proteínas se activan, cambian el potencial de membrana, entra calcio, la célula se activa. Apagas la luz, las proteínas se desactivan, el potencial de membrana vuelve a reposo y eventualmente tú pierdes la actividad neuronal de las neuronas que estás explorando. En este caso, las neuronas glutamatérgicas del centro específico, que es el dorsal de la sustancia gris periaqueductal. Y lo otro es una activación quimiogénica, que persigue lo mismo que la activación optogénica, pero esto se hace a través de la expresión de receptores. Tú haces una infección viral de adenovirus que van a codificar para producir receptores que solo responden eh, eh, a un, a un estímulo de un fármaco inerte, que vamos a ver cuál es en este caso, y que cuando se expresan estos receptores, tú administras este ligando inerte, y al unirse se produce una activación neuronal. Una de las gracias que tiene la activación quimiogénica es que tú puedes tener receptores asociados a una proteína GQ que va a ser excitatoria, pero también puedes inhibir las neuronas, porque el receptor puede estar acoplado a una proteína GI, inhibitoria, y al unirse a este ligando lo que va a hacer es apagar la neurona. Entonces tú puedes explorar no solo la activación, sino que la inhibición neuronal. Y fueron todas estas cosas las que ellos hicieron en los ratones, todos estos mecanismos. Se voy a tratar de... Y finalmente, cuando se terminaba el experimento, se mataban las ratas, se le hacía inmunofluorescencia a la zona específica para ver si la transcripción viral había ocurrido y si la expresión viral de estas proteínas que hablamos, tanto receptores modificados genéticamente como proteínas de membrana, cambiaban y había ocurrido específicamente. Si no ocurría, se excluían esos animales. Y eso era para comprobar que la infección viral hubiese ocurrido efectivamente.
La cirugía estereotáxica eran todos ratones anestesiados con pentotal intraperitoneal, colocado en forma segura en este aparato, y se le anclaban electrodos de EG, ¿cierto?, en estas coordenadas para poder medir la densidad espectral y las frecuencias de las distintas ondas. Se perforaba un orificio adicional a nivel cercano donde está el núcleo del RAFE para poder producir una inyección viral, y se implantaba además una férula cerámica con fibra óptica para poder hacer las estimulaciones optogénicas. Ahí están las coordenadas y dónde se hizo a nivel del brecma la operación. Una vez que se les hacía esta operación, los animales se despertaban y estaban en recuperación durante 4 semanas con estos aparatos instalados, antes de los experimentos. Entonces los dejaban vivir, así se recuperaban, algunos morían probablemente, pero los que sobrevivían eran sometidos a los experimentos que siguen. Se hacían las pruebas de comportamiento, tenían que ver con los ratones, estaban posicionados en un cilindro de comportamiento que está girando 180 grados cada 15 segundos. Y el ratón lo que hace es tratar de mantenerse de pie cuando está despierto. Y aquí lo que se hace es que se medía los tiempos de inducción, ¿cierto?, que es la pérdida del reflejo de enderezamiento, cuando se les administraba sebo, propo, queta y dexmedetomidina. La dexmedetomidina no produce en las ratas aparentemente una afectación de este reflejo de enderezamiento, pero sí afecta los movimientos. Entonces, para dexmedetomidina lo que se medía era el tiempo para dejar de moverse, y la recuperación el tiempo para que empezaran a moverse de nuevo. Y ahí están las definiciones de lo que es el LOR y el ROR. El LOR es la pérdida de este reflejo de enderezamiento y el ROR es la recuperación del reflejo. En el registro electroencefalográfico lo que se hizo es que las señales se medían a un muestreo de una frecuencia X, que ahí está. Los datos fueron analizados en MATLAB y se filtró una interferencia de señal y se hizo una aislación de las bandas de frecuencia que a ellos les interesaban, que iban entre 0,3 a 50 Hz, para poder ser analizados después. Entonces, el EG que se obtenía era filtrado y las señales eran limpiadas para poder quedarse con un EG suficientemente bueno para poder eventualmente ser interpretado y analizado. Se calculó la densidad espectral de potencia total y la potencia relativa de cada banda de frecuencia, expresada como un porcentaje del potencial total, y se calculó y se analizó también la proporción de burst suppression que se producía durante el procedimiento anestésico, el proceso anestésico. La imagenología de calcio, que es un poco lo que les conté cómo se hacía, se investigaron los cambios de actividad de las neuronas glutamatérgicas después de las 4 semanas en las que se había producido una infección viral. Ahí están los virus que se usaron y se pone al grupo control, se le pone, ¿cierto?, se les mide o se les pone a las ratas esto para poder, proteínas que producen fluorescencia cuando se produce este cambio de iones. Entonces tú puedes medir y ver específicamente y medir la intensidad del cambio en la luz que emiten cuando se produce este desplazamiento de iones calcio y hacia dónde se produce. Y eso se hace a través de la implantación de férulas cerámicas y los electrodos de EG. Se midió toda esta cuestión. Se registraron las señales de calcio basales entonces, y se midió después cuando eran estimulados, cuando se les daba anestesia, qué es lo que ocurría con esta señalización de calcio. Y se medía entonces la señal de cuantificación, calculando una diferencia de las intensidades entre un basal y lo que ocurría cuando se le daba anestesia y eventualmente cuando se hacía una estimulación optogénica o lo que fuera. La técnica optogénica se evaluó mediante la modulación de neuronas glutamatérgicas 4 semanas después de inyectado el virus específico, que estaba asociado al adenovirus a un portador de un canal fotosensible, que había un control y lo otro que producía el cambio fotosensible. Y se producía, y con la instalación de la férula cerámica, tú podías eventualmente estimular por fibra óptica a una frecuencia de banda de luz específica, que eran 473 nanogramos, o sea, 473 nanómetros, perdón, y lo que tú hacías cuando empezaba la estimulación, entonces producía este cambio de coloración, si tú quieres, de estas
proteínas de membrana, cambia el potencial de la membrana y se produce una activación, probablemente por entrada de calcio, en la célula glutamatérgica. Se medía esto, también había tiempos de recuperación, donde se hacía y se medía también lo que ocurría acá, y en la recuperación también se hacía una estimulación optogénica para poder medir el efecto a ese nivel. Entonces, la evaluación optogénica, cuando se le administraba el anestésico a la rata, se producía una estimulación optogénica y se veía qué ocurría con el EEG y qué pasaba con la conducta, si el ratón recuperaba la capacidad de enderezarse o no. 3 días después de hacer ese experimento, se redujo también la concentración en la misma rata a 1,5%, no sé por qué hacían esto, y observaban los cambios de potencial IEG y los comportamientos de despertar. Era como que había un experimento que era al 2% y había un experimento al 1% para ver si las dosis tenían algo que ver aparentemente. Para los endovenosos se hacía lo mismo, y la fotoestimulación se aplicaba simultáneamente con la administración intraperitoneal del fármaco. O sea, le ponían el fármaco intraperitoneal, producía la alteración y iban fotoestimulando en distintas etapas, tanto en la inducción como en el mantenimiento y también en el despertar. Creo que eso es lo que vale la pena hablar de eso. En la técnica quimiogénica se evaluó la modulación de las neuronas glutamatérgicas 4 semanas después de inyectado un virus quimiogénico y la inyección de un virus control. Básicamente, los ratones que tienen este virus quimiogénico expresan entonces receptores de este ligando inerte que se les va a inyectar intraperitoneal algunas semanas después. Y cuando tú lo inyectas y este ligando inerte llega a este receptor y se une, es capaz de activar la actividad o inhibirla si es que la proteína G asociada a esto es una proteína GQ excitatoria o una proteína GI inhibitoria. Entonces los ratones, después del experimento, 4 semanas después, recibían clozapina N-óxido, que es este ligando inerte, mediante inyección intraperitoneal, y 50 minutos después se veía en comportamiento en el cilindro de enderezamiento y se medía el EEG. Entonces tú veías los tiempos del LOR, los tiempos del ROR y las señales de electroencefalográfica. Y para la dexmedetomidina, se midió para los 3 anestésicos lo mismo, y para la dexmedetomidina lo que se medía en términos de comportamiento puede ser solo la pérdida de movimiento. Finalmente, cuando los ratones ya terminaban los experimentos, se sacrificaban todos y se hacía una inmunofluorescencia del núcleo del RAFE para ver si la expresión viral se había completado o no, como un método de comprobar que la infección viral había ocurrido donde tenía que ocurrir. Aquí está el análisis estadístico, que no voy a entrar ahí en detalle. Si quieren, lo conversan con Pedemonte, que es el que sabe esto. Yo sé poco, así que me lo voy a saltar. Pero me parece que el análisis estadístico es correcto de los resultados de los distintos experimentos. Los resultados, en resumen, que son súper largos de ver, son que la actividad de las neuronas de la sustancia gris periaqueductal de la porción dorsal medial se inhibe durante la anestesia con sevoflurano y anestésicos endovenosos. Y se activa en vigilia. Eso es lo que los gallos ven acá. Tú le das anestesia y estas neuronas se apagan. Cuando empieza a caer la concentración o lo despiertas, estas neuronas se vuelven a activar. Y esta señalización glutamatérgica probablemente hacia la corteza hace que se relaciona con más vigilia o despertar. Demostraron eso, o sea, vieron que parecía ver que este grupo neuronal está relacionado con este proceso de anestésico. Vieron también que cuando se activaba optogénicamente, cambiando la potencial de membrana, se activaban las neuronas. Cuando las ratas estaban anestesiadas, se promovía el despertar de la anestesia. O sea, las ratas se superficializaban al estimular esta señalización glutamatérgica, probablemente hacia la corteza y hacia otras zonas del tronco cerebral. Y esto ocurría tanto con sevoflurano como con los fármacos endovenosos. La regulación quimiogénica también demostró lo mismo. Cuando se administra este ligando inerte, que es capaz de unirse a estos receptores modificados en la membrana, cuando esa era excitatoria, también las ratas tendían a despertarse más cuando estaban en anestesia y aceleraba el despertar. Y les costaba más dormirlas. Eso también es importante y relevante.
Pero cuando se inhibe la actividad de las neuronas glutamatérgicas de este centro, las ratas se duermen más rápido, se profundizan más y les cuesta más despertarse. O sea, con estos resultados lo que ellos están demostrando es que efectivamente pareciera ser que estas neuronas, este grupo neuronal tiene un rol en la modulación del proceso de inducción anestésica, mantención anestésica y recuperación anestésica, en el sentido en el que fue descrito acá. Vamos a mirar un poquito estas fotos, no vamos a ver todas estas cuestiones en detalle, pero básicamente arriba esta es la actividad de las neuronas glutamatérgicas de este núcleo, son inhibidas con la anestesia sevoflurana. Esos son los primeros experimentos que hicieron, era ver si estos tenían un rol o no, o si les pasaba algo con la anestesia. Y lo que descubrieron ellos, como dijimos, eran que la anestesia disminuye la actividad y cuando tú te despiertas la actividad de estas neuronas aumenta. Ahí está el experimento descrito en A. En B lo que hacen es mostrar la señalización de calcio y cómo lo colocaliza. Por un lado ven dónde se produce el cambio con la luz en las proteínas específicas, cómo eso se relaciona con una actividad glutamatérgica. El DAPI lo que hace es localizar los núcleos neuronales, o sea, tú sabes que aquí son neuronas y que lo que estás viendo ahí son neuronas, que es donde se produce el alza del glutamato, y eso lo puedes teñir y cuando lo haces todo colocalizar, todo eso confluye. Entonces tú puedes decir, mira, estos cambios de iones de calcio están ocurriendo específicamente donde yo quiero que ocurran. Y lo que se ve básicamente en estos cambios de intensidad de la luz es que en las ratas controles la intensidad de la luz se mantiene invariable durante el tiempo de experimento, pero la intensidad de la luz, ustedes ven aquí cuando se le aplica sevoflurano a los ratones, cae la intensidad de la luz, o sea, disminuye la actividad de calcio. Y eso se asocia entonces a una pérdida de la actividad de las neuronas frente a la anestesia. Y cuando se corta el sevoflurano, eso se recupera. En términos del electroencefalograma que uno puede ver acá, la amplitud total aumenta, o sea, el poder, la amplitud, perdón, aumenta. Esto tiene que ver con mayor proporción de bandas de frecuencia de lenta oscilación y de alta frecuencia. Por eso se ensancha cuando le das anestesia, la amplitud total. Y ahí uno puede ver un espectrograma y ustedes pueden ver cómo durante la anestesia, además, no solo se produce un aumento de las betas, sino que además hay alta tasa de supresión en el electroencefalograma. O sea, los ratones fueron dormidos intensamente con esta dosis que usaron. Acá uno puede ver los cambios en la señalización de calcio y los cambios de intensidad, y les pido que se fijen así como en el E, como el P1 significa el periodo como de preinducción, el P2 la inducción, o sea, el mantenimiento, y el P3 es la recuperación. Y ustedes pueden ver cómo en la rata control la intensidad de la luz se mantiene igual en los tres momentos, pero con sevoflurano cómo disminuye la intensidad de la luz en el P2, que es el mantenimiento de la anestesia, y que esto se recupera cuando tú la despiertas. En F se ve un poco, es el despertar lo que estamos viendo acá, y lo que uno ve cómo viene atenuada la respuesta lumínica, y cuando tú cortas la anestesia se aumenta, lo que habla de la recuperación de la actividad neuronal post-anestesia. Y se ven aquí también, se ve también en G y en H, se ve lo que ocurre con las bandas de frecuencia y lo que ocurre con la amplitud y el poder total del espectrograma, y ustedes pueden ver cómo la rata se despierta y las bandas de frecuencia cambian. Cuando tienes anestesia aumentan las ondas delta y disminuyen las beta, y en la recuperación es al revés, que es lo que hace sentido con lo que nosotros entendemos de cuando estáis dormido y cuando estáis despierto. Entonces las de la alta frecuencia y poquita amplitud aumentan al despertar, y cuando estáis anestesiados las de alta frecuencia, las de baja frecuencia y de alta amplitud están aumentadas, y eso hace sentido acá. Después los experimentos tuvieron que ver con que la actividad neuronal era inhibida durante la anestesia y activada en vigilia. Tanto lo que acabamos de ver es para los inhalatorios, y esto se replica para los endovenosos, tanto como para propofol, como para dexmedetomidina y para ketamina ocurre lo mismo. Con la anestesia disminuye la actividad neuronal, o sea, la señalización de calcio disminuye, y cuando tú la cortas, la recuperación tiende a aumentar. Lo que llama la atención es que esa recuperación no llega a ser total acá, pero se recupera. Y eso es estadísticamente significativo. Después vemos cómo
la regulación optogénica y la estimulación optogénica entonces es capaz de despertar a las ratas cuando están anestesiadas. Entonces aquí vemos que colocaliza, que la expresión viral es adecuada, pero lo que vemos entonces acá es que lo que tú haces cuando estimulas lumínicamente las ratas que expresan esta proteína que hace que cambie el potencial de membrana, tú lo que haces es que las ratas, el LOR aumenta en el tiempo, o sea, les cuesta más dormirse cuando esto se hace en la inducción. Cuando se hace en la mantención, las ratas tienden a despertarse, y cuando tú le aplicas la activación optogénica en el momento de despertar, tú acortas los tiempos de recuperación. O sea, lo que tú estás haciendo al estimular la actividad de este grupo neuronal es que disminuye el efecto anestésico, tanto en la inducción, en la mantención, como después. Y eso se corrobora con la imagen electroencefalográfica. Ustedes pueden ver que cuando ocurre la estimulación, empiezan a predominar las bandas de alta frecuencia y poquita amplitud que se asocian con un electroencefalograma de un paciente despierto. Esto es más de lo mismo. Y una cosa que llama la atención también es que cuando tú le aplicas la regulación optogénica, no solo el gallo tiende a tener este patrón electroencefalográfico como más despierto, sino que, por ejemplo, el burst suppression que se estaba produciendo también disminuye considerablemente cuando produce la estimulación optogénica. Lo mismo ocurre con los fármacos endovenosos. Esto que pasa con sevoflurano, en estas figuras también ocurre lo mismo y se demuestra lo mismo, que cuando ocurre la estimulación, si es durante la mantención, la rata va a tender a tener electroencefalogramas despiertos y aumentan los movimientos también del ratón, o sea, como que tiende a despertarse. En la inducción, la aplicación optogénica de esto o la activación de este grupo neuronal lo que hace es que prolonga la inducción, o sea, cuesta más dormir a las ratas, y en la recuperación acelera el proceso. Eso se demuestra tanto para lo endovenoso como para lo no, para los inhalatorios. Esto también es lo mismo, pero esto es en ketamina y dexmedetomidina. Antes se mostraba propofol. Y la regulación quimiogénica hace lo mismo, pero esto está mediado por un receptor que genéticamente yo implanto en la membrana, y eventualmente al activarlo soy capaz de producir lo mismo que la regulación autogénica, y al inhibirlo es al revés. Y en esta figura se ve eso. Ahí está el experimento descrito, está esta expresión viral que efectivamente ocurrió como tenía que haber ocurrido. Y creo que aquí lo más importante es esto que acá, que ocurre cuando tú haces estimulación, cuando haces la estimulación con este fármaco y el receptor que activa, lo que tú haces es que el LOR tiende a aumentar y la recuperación disminuye, y si lo haces en la mantención también, eso es lo que ocurre, y cuando la inhibes, ocurre lo contrario, el LOR ocurre antes, y el ROR, que es la recuperación, se demora más en ocurrir. No solo eso, sino que además disminuye la sensibilidad de los anestésicos. Si yo activo, entonces necesito más anestesia para lograr el mismo efecto, pero si inhibo, necesito menos anestesia para lograr el mismo efecto. Entonces, creo que está súper bien hecho el estudio en este sentido, que mecanísticamente la cuestión funciona y explica los hallazgos. Esto es lo mismo que pasaba con sevoflurano, también ocurre con los fármacos anestésicos endovenosos, así que me lo voy a pasar rápidamente. Ahí está propofol, ketamina y dexmedetomidina, y ustedes pueden ver cómo que efectivamente ocurre lo mismo. Cuando yo activo esta proteína de membrana asociada a una proteína excitatoria, lo que yo logro es aumentar la actividad glutamatérgica, y lo que ocurre es que las ratas les cuesta más dormirse y se despiertan también más rápido. Y al revés, cuando es inhibitorio, ocurre exactamente lo opuesto. Como conclusión, la actividad neuronal de las neuronas de la sustancia gris periaqueductal dorsomedial se suprime cuando tú le das anestesia. Y cuando tú te recuperas de la anestesia, esa actividad se recupera.
Se tiene que ver con estos procesos de sueño-vigilia, anestesia, despertar. Tanto la activación optogénica como la quimiogénica de estas neuronas, o sea que aumentar la actividad en la inducción durante la mantención anestésica o al despertar, ¿cierto? Prolongan la inducción anestésica, acortan la recuperación, mientras que la inhibición quimiogénica tiene efectos opuestos. Estos resultados sugieren fuertemente que las neuronas de esta zona de la sustancia gris periaqueductal actuarían como un sustrato neural común para múltiples anestésicos. No es que los anestésicos produzcan lo que hacen, que sabemos. ¿Ahí me escuchan de nuevo? Ahí sí. Ya, no es que los anestésicos vayan a provocar la anestesia y que la anestesia se produzca a este nivel. Lo que ocurre acá es que a este nivel tú puedes lograr regular el proceso anestésico, tanto en la inducción, en la mantención, como en el despertar. Entonces sería por así decirlo, un sector modulador de aquello. Y volviendo a lo que dije antes, probablemente estos estudios tienen que ver con que efectivamente a futuro vamos a tener la posibilidad de poder actuar efectivamente en el despertar de nuestros pacientes al tratar de estimular eventualmente estos centros como este, que está claramente relacionado con el proceso anestésico. Y eso es el cambio de paradigma que se está hablando tanto eventualmente en las redes sociales o cuando habláis con los investigadores que se dedican a estudiar electroencefalograma y los efectos anestésicos. Los gallos están pensando que probablemente cuando tú modulas el tronco y estimulas el tronco cerebral y estimulas la sustancia reticular excitatoria ascendente, eres capaz entonces de afectar la recuperación anestésica a un nivel que algunos gallos piensan que a futuro tú vas a tener el gallo dormido y así como ocupáis su Gamadex para revertir el relajo, le vais a poner alguna molécula que lo que va a hacer es que la anestesia se va a terminar inmediatamente y el paciente va a salir completamente despierto de pabellón. Eso sería una ventaja, creo yo, a futuro. Dormirse así, despertarse así también. Para las Propofest a lo mejor podría ser interesante. Eso, gracias. Gracias, Mauri. Vamos a partir con la pregunta. Está el Ale Luengo. Ya, pues. Bueno, Mauri, gracias. Oye, excelente presentación. Da gusto cada cierto tiempo refrescarse con ciencia explicada desde este nivel para lo que no estamos todos a este nivel de comprensión. Así que muchas gracias por el tiempo que dedicaste. Gracias, Bochito. Una duda en relación a ¿cómo se piensa que se podría activar en humanos? Claro, los ratones le inyectaban el virus y tenían capacidad de activarlo, pero ¿cuál es la vía? ¿Sería farmacológica activar esta sustancia? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es que si uno lo activa, el ratón, por así decirlo, o el ser humano despertaría, pero las drogas van a seguir estando circulando o almacenadas en la grasa, por ejemplo, del paciente. Entonces, ¿cómo se contrarrestaría esta nueva redistribución de los gases o la droga una vez que se deja estimular? Porque me imagino que esto se contrarresta, digamos, con estos mecanismos farmacológicos del cuerpo. Sí, yo creo que la respuesta a la primera pregunta, ¿cómo se activaría esto en humanos? Yo creo que lo más fácil tendría que ser con algo así como, ¿cómo se dice? Farmacológico, un poco lo que hace la quimiogénica, que tú pudieras eventualmente administrar un fármaco que tú sabes que va a ir a actuar específicamente en este sector. O sea, estamos un poquito años luz de eso, ¿ya? Pero me imagino que el farmacológico podría ser lo más fácil de hacer.
Así como especulando, uno podría decir, puta, yo le temo a esto porque los chinos cuando nos pusieron la vacuna a todos, capaz modificaron quizás qué proteínas nuestras adentro y a lo mejor se va a poner un satélite que va a activar la luz y nosotros vamos a empezar a trabajar para los chinos mientras la luz esté prendida, cuando nos apaguen la luz no podemos dormir. Eso pudiese llegar a ocurrir en la fantasía, pero me imagino que aquí la activación de estos grupos neuronales tendría que ser con un fármaco específico. Emily Brown está trabajando a propósito de que uno de sus alumnos, cuando estimula eléctricamente los cuerpos mamilares, las ratas que están anestesiadas con sevoflurano se despiertan en un fármaco específico que no recuerdo el nombre en este minuto, pero que cuando se lo administran a las ratas que están dormidas con propofol, las ratas tienden a despertarse. Yo creo que la utilidad tiene que ver además cuando, como no es un efecto que tiene que ver con contrarrestar directamente el efecto anestésico donde se produce el efecto anestésico, que por ejemplo con los anestésicos tiene que ver a nivel de las neuronas GABAérgicas. Esto debería estar más pensado para un momento en la recuperación, cuando tú veis que las concentraciones que tú ahí estás usando para mantener dormido al paciente ya van a la baja. Me parece que el fármaco que va a producir esta recuperación o que es la forma de hacerlo, porque es más duradera en el tiempo. Igual como tu anestesia dura un tiempo con una vía media, si tú administras un fármaco de este tipo al final, el paciente se va a despertar y ese fármaco debería tener también un efecto duradero con un pic plasmático y una caída más tardía que debería ocurrir después de lo que ocurre en las caídas de los fármacos anestésicos que tú estás usando, porque si no, va a pasar lo que ocurre acá, que cuando tú dejas de estimular, el weón se vuelve a dormir de nuevo. Se lo mandaste para la pieza y cagaste. Sí, eso también habla y creo yo también de que a futuro los anestesistas van a seguir siendo necesarios, aunque se inventen todas estas cuestiones. Eh, y la otra pregunta, ya ahí creo que contesté las dos, ¿no? Sí, sí, muchas gracias. Excelente. Pues, Mauri, yo voy ahora. Gracias por la presentación. Sí, me sumo a las felicitaciones por hacer el esfuerzo en el fondo de entender estudios de ciencia básica y tratar de meterlo en nuestra vorágine diaria, digamos, y que eso es muy enriquecedor y refrescante. Yo encontré súper entretenido el artículo. Se entendía bastante bien, a mi gusto. Pero a mí lo que me llamó la atención es que ellos hablan, ya desde el título en el fondo, hablan sobre la recuperación, un poco de la anestesia. Eh, Sin embargo, en este estudio ellos partieron de un poco más atrás, en el fondo definiendo o demostrando que la activación de la neurona glutamatérgica en el área periacueductal dorsomedial, cuando tú las inhibes, tú produces un efecto anestésico, ¿cierto? Eso es lo primero que demuestran. Y de ahí parte la cuestión. Y después hacen todos los experimentos para demostrar que esto es reversible y que más encima que si tú las activas para el otro lado, en el fondo, no inhibiéndolas, sino que activándolas, se revierte el efecto anestésico, tanto de los sí, inhalatorios como de los endovenosos, ¿cierto? Entonces, claro. me llama la atención que la forma de explicarlo acá o la forma de presentarlo fue saltándose esos pasos iniciales. No sé si eso es una cosa habitual en los estudios preclínicos en animales, en que te saltáis un poco algunas etapas y que te están contando como la historia, el final de la historia, pero no todo el trayecto, a pesar de que aquí lo vemos, lo hablan y lo explican y todo lo demás, pero en el fondo desde el título, como te decía, te cuentan como la historia un poquito al revés. Sí. Un comentario nada más, pero yo creo que es como parte de cómo son los estudios en animales, digamos. Sí, yo concuerdo contigo. Yo creo que una cosa que uno tiene claro con los estudios como de ciencia básica es que uno va a tratar de ir a buscar un gap de conocimiento en un área muy específica de algo. Y ellos, creo, están pensando específicamente en la recuperación. Primero demuestran que esta zona está relacionada de alguna forma en la modulación del proceso anestésico.
no se meten en cómo los anestésicos producen la anestesia. Y yo creo que ahí uno puede perderse con el trabajo. Entonces, no es que la anestesia vaya a dejar de hacer esto cuando tú estimulas esta área. Lo único que tú estás haciendo es que la anestesia que funciona en otros lados, ¿cierto? Estimula aumentando en el área preóptica, ¿cierto? La señalización GABAérgica hacia la corteza. Y cuando eso ocurre, se atenúan a nivel del tronco las señalizaciones excitatorias y además tú duermes más a la corteza. Eso sigue existiendo y eso va a seguir ocurriendo igual. Lo que los gallos están mostrando acá es que si tú, cuando ya tienes una suficiente dosis baja de anestesia, si le dieras esto y estimularas este centro, probablemente lo que va a ocurrir es que la recuperación va a ser más rápida. ¿Ya? Yo me imagino, mira, esto es homologable a que cuando el paciente está dormido y tú estás esperando que se despierte, venía Sammy y te pegaba aquí con el dedo en el medio y te estimulaba y y vos te despertáis, pues si cuando tú estimulas, esto es lo mismo. Creo que me parece choro que eventualmente este estímulo que uno hace a los pacientes probablemente tiene que ver con que tú estás estimulando zonas de este tipo y estás estimulando la actividad glutamatérgica del tronco hacia la corteza, hacia centros superiores, que hacen que tú te despertís. Me parece que eso es, y ellos lo que están tratando de hacer acá, porque por ejemplo aquí falta harto estudio, ¿para dónde señaliza esta weá? O sea, aquí yo sé que aumenta la actividad glutamatérgica, pero ¿para dónde? ¿Hacia la corteza directamente? ¿Hacia el tálamo? ¿Hacia el hipotálamo? ¿Hacia, no sé, el área prefrontal, que es donde están mayoritariamente las hormonas, las neuronas GABAérgicas que tenemos? Eso está por verse, ¿para dónde van los tractos? Yo creo que esto básicamente te dice, mira, aquí hay un centro que eventualmente en un paciente con una dosis suficientemente baja de anestesia, tú vas a lograr despertarlo antes. Porque no tendría ningún sentido que a uno le interesara disminuir el nivel de anestesia cuando lo tenéis dormido, a no ser que tu anestesia se te haya pasado la mano, no sé, ¿cachai? Le diste demasiado propofol y el gallo hizo una tasa de supresión de la puta madre, y a ti te gustaría evitar eso, le dais un poquito más de este fármaco que va a activar aumenta la actividad glutamatérgica y como que lo lleváis a un nivel de anestesia un poquito más alto para que no ocurra eso. No lo sé. Pero me imagino que sí, claramente estos gallos están pensando en la recuperación anestésica, creo. Perfecto. La última, porque ya estamos en la hora. Pede. Muchas gracias, Mauro. Súper buena la presentación. Choro el trabajo también. Más que una pregunta, era un comentario. Lo que pasa es que esto es una línea de investigación que va mucho más allá de la recuperación anestésica. Esto también se aplica como comas profundos, situaciones como de pacientes que no despiertan por diversos motivos, ¿cachai? Entonces, claro, para nosotros nos interesa la parte anestésica, pero en el espectro más amplio, la gente está buscando cómo despertar a los pacientes por múltiples causas, ¿cachai? Entonces, esto avanza un poquito más en esa línea también. Me pareció súper chulo el trabajo. Muchas gracias y está súper bien explicado. Gracias. Bueno, muchas gracias por la Ya, atención. Mauri, muchas gracias. Buen fin de semana para todos. Nos vemos. Igualmente. Gracias, profe. Gracias, Mauricio. Chao, gracias.